Hoy el Gobierno de Aragón es un gobierno noqueado, es un gobierno que no ha sabido actuar, es un gobierno que pone plan sobre plan, es un gobierno que en vez de poner medios reales lo que pone son parches para ir solventando la situación, y ha demostrado, desde luego este plan ha demostrado, la ineficacia del Gobierno, su incapacidad que por desgracia se traslada a todos los aragoneses, y además esa soberbia que les lleva a no aceptar ninguna de las medidas que el Partido Popular les ha propuesto. No solamente no han conseguido reducir las listas de espera. En aquel entonces, en diciembre del año 2020, había 7.450 pacientes, sino que se ha incrementado. Es decir, hoy hay 8.400 pacientes en lista de espera. Hoy van a presentar otro plan en papel, el enésimo, y mientras tanto, pues los aragoneses siguen esperando, siguen padeciendo la ineficacia y la incompetencia que el Gobierno de Aragón ha demostrado en el ámbito de la sanidad. Proponemos al Gobierno de Aragón una serie de medidas que son redundantes de las que ya llevamos proponiendo durante hace mucho tiempo, durante toda la legislatura, porque este problema de las listas de espera se arrastra a lo largo de toda esta legislatura, y entre ellas las que pasa, pues por ejemplo, por fidelizar a los profesionales. Pedimos que se incluyan a los MIR, a los profesionales que este mes de mayo terminan en Aragón su especialidad, bueno, pues que se les ofrezca también contratos estables y duraderos en el tiempo, y otra serie de medidas que van, por ejemplo, por promover la cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué queremos hacer con todas estas medidas? Que el problema de las listas de espera concluya.